Continuamos aquí. Parecería un cliché, pero no lo es, señores. Es verdad que sí. Tengo que repetirlo siempre. Primero, la característica del programa es la calidad de los temas y de los invitados. Y de verdad que en este momento para nosotros es un honor, particularmente a mí, yo sé que todos se hacen eco por la forma en recibir al invitado fuera del aire. Para nosotros es un grato placer tener aquí a Andrés Van der Hoorn, que fuera de ser parte del gobierno, es una persona reconocida en el país y que va al gobierno o a cualquier posición a aportar los conocimientos que ha construido durante... Me constan. A pesar de ser joven, una persona que domina el área en la que está. Bienvenido, Andrés, a Viendo la Mañana. Gracias por esa presentación y a todos ustedes por la invitación, que la verdad que valió la pena venir porque siento ese cariño y ese respeto que es mutuo. Así que a sus órdenes. A ti y a tu papá. Sí. Gracias a Dios. A él le mando, él que siempre ve el programa, sí, a él le mando un gran abrazo. Que gracias que don Andrés se salió de esa trampa. Él no está, la trampa. Estoy luchando para que don Luis se salga de esa trampa, pero no hay forma. Hay que aportar al país por cualquier vía. Sí, pero no hay que estar en esa chelcha, ese pica-pica, de que yo me salí de todas esas cosas, hombre, uno puede durar que sea 100 años. Eso es verdad. El que se mete en política y concluye ahí, le da una vaina y no termina, no cría a los nietos. Oye, ni Balaguer pudo durar 100 años. No cría a los nietos. Hasta ahí llegó. Andrés, el gobierno dominicano ha asumido una figura con mucha preponderancia, el tema de la fiduciaria, el tema de los fideicomisos. Yo quiero que antes de iniciar la conversación, hacer una diferencia entre alianza público-privado y fideicomiso. La diferencia entre esos dos formatos que se vienen impulsando en el gobierno dominicano. Bueno, primero buenos días de nuevo Sí, a todas, sobre todo a la teleaudiencia que está aquí compartiendo. Y qué bueno que tú inicias con esa pregunta porque es bastante interesante en este esquema de que, como tú bien dices, el modelo de alianza pública-privada, que fue conocido en el Congreso y que es una ley que fue conocida en el 2000, la 162-00, es un modelo de inversión pública que conlleva la inversión del sector privado como financiador y como ejecutor. Cuando hablo de esto voy a poner unos ejemplos a nivel internacional y nacional. ¿Qué vemos nosotros como alianza pública-privada? Toda aquella inversión donde el sector público, en vez de tomar un préstamo, aumentar los impuestos, se asocia con el sector privado que asume riesgos y además de asumir riesgos, invierte también y en la gran medida utiliza su capacidad gerencial para manejar ese servicio o ese bien o esa inversión pública en beneficio del país. Y pongo un ejemplo. Ahora mismo se está construyendo un acueducto en la zona en la cual yo vivo hace 10 años, que es Punta Cana. Todo lo que es la parte de Bávaro, Punta Cana, Verón. Esa zona creció de una manera vertiginosa, todos lo sabemos. Pero nunca se planificó ahí el haber hecho un acueducto que le sirviera el agua sin tener que cavar pozos a toda esa población de ahí y sobre todo a casi 5 millones de turistas que tanto a nivel internacional como nacional lo visitan. Esa área no tiene acueducto. Entonces, cuando usted se pone a ver, de la noche a la mañana el gobierno no invirtió en un acueducto, hay problema de agua, ya los pozos no dan más, hay una sobrecontaminación, una amenaza, se necesita un acueducto. Y se necesita una inversión de 300, 400 millones de dólares. ¿Quién la haría? Bueno, en este caso el sector privado está dispuesto a hacerla porque hay la demanda suficiente para que ese servicio de agua lo pueda pagar el sector privado. El gobierno dice, bueno, en vez de yo utilizar esos 300, 400 millones de dólares, que pueden ser 20 mil millones de pesos, en vez de utilizarlo ahí, que tiene una demanda, que hay una inversión privada, utilizo eso en la frontera, donde no hay capacidad de pago, y entonces, desde el punto de vista de la inversión, el Estado puede hacer las dos obras financiadas que sirvan y que le den servicio a la población. Y ahí entra una alianza pública-privada, porque el sector privado asume el riesgo, invierte por 40 años, le saca fruto, le opera eso de manera, desde el punto de vista de la operatividad y la gerencia privada,
y el Estado satisface esa necesidad. La diferencia con el fideicomiso, bueno, el fideicomiso es una figura que en Latinoamérica comienza en los principios de los años del siglo XX. Ya vamos a cumplir casi 100 años de esa Así que figura. estamos tarde aquí. Sí. Cuando llega la primera vez, llega en Panamá. Y viene del derecho anglosajón, con el trust, El trust. que no es más que el darle a una tercera persona, a una tercera entidad certificada, la capacidad de que sea neutra desde el punto de vista de la administración de esos recursos. ¿Para qué? Para darle tranquilidad a todo el que esté involucrado de que eso se va a manejar con criterio, transparencia y que se va a respetar a lo largo del tiempo, sin ningún tipo de vinculación, ese acuerdo que se hace en ese fideicomiso, en ese acuerdo. Como decía, República Dominicana, como bien dice Dari, tenemos esa figura de hace solamente 10 años. Okay. Fue en el año 2011, cuando el Congreso de la República conoce una iniciativa para el desarrollo inmobiliario. Y cuando se da cuenta que no se tiene una figura que pueda garantizar que esas inversiones inmobiliarias, hipotecarias, tanto desde el punto de vista del banco como desde el punto de vista del desarrollador o los mismos beneficiarios, introduce esa figura que no la había. Y del fideicomiso. Pero esa figura existe en toda Latinoamérica. Sí. Y es tan importante que en países como Colombia, más del 50% del Producto Interno Bruto se maneja con fideicomisos. Sí. En México el 64% del Producto Interno Bruto se maneja en fideicomisos. En Panamá casi un 40%. Sí. Y así ¿Y sucesivamente. aquí por qué porcentaje vamos? No llegamos ni No. siquiera a un 3%. Exactamente. Andrés, realmente hay muchos temas que la gente aquí no entiende, porque primero no quiere entenderlo o porque con conocimiento de causa lo hace para distorsionar la verdad. Y con esto de los fideicomisos, y es importante que nos los aclare, hay un tema en que la población asume, mira, se está haciendo un fideicomiso, esto es que están privatizando algo, que el gobierno está privatizando algo. Y voy a poner dos casos particulares. El fideicomiso de la Policía Nacional y el fideicomiso de Punta Catalina. Yo quiero que le expliquemos a la gente que esto no tiene nada que ver con, que yo sé que no tiene nada que ver con privatización, cuáles son específicamente cada uno de estos y cuál es la ventaja que tiene el gobierno dominicano para la población llevando ese instrumento del fideicomiso. Lo primero que tú, como tú bien dices, se ha tomado de manera, si se quiere, con conocimiento de causa. Personas que saben bien claro, legisladores y políticos que saben bien claro que un fideicomiso público no es privatizar, lo han tomado como parte de una narrativa en contra de esa figura que en este gobierno ha encontrado mucha cabida porque lo que quiere es hacer las cosas desde el punto de vista de la transparencia y generar en el inversionista y generar en aquellos que van a invertir confianza de que se maneja bien. Pero no es nada de privatizar. Y pongo el ejemplo que tú decías de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Todo el mundo sabe que es una inversión que hizo el Estado Dominicano de aproximadamente 3.000 millones de dólares en la generación del 33% hoy de todo el suministro de energía. Eso es una inversión gigantesca, con un flujo de caja enorme. Estamos hablando que si eso fuese una empresa privada, es una empresa, porque genera, vende, etcétera. Es una empresa. Si fuese una empresa privada, estuviera dentro de las 10 empresas privadas más importantes y grandes del país. ¿Fue importante hacer esa obra entonces? Mira, si esa obra no se hubiese hecho, hubiésemos tenido una crisis grandísima desde el punto de vista de la generación eléctrica. El análisis de cuánto costó, de cómo se hizo, eso es otro tema. Esa cosa, pues está ahí, no se la van a llevar. Pero en ese momento, y todo el mundo sabe que no tengo ninguna vinculación, al contrario, combatí parte de ese gobierno y salí tempranamente de ese gobierno por otras razones, pero yo fui testigo de excepción que en inicio no había la intención del sector privado y los inversionistas privados en hacer la inversión en generación. Y hoy en día nosotros tenemos en los albores un problema de generación, porque mientras va creciendo la economía, porque hablamos mucho del crecimiento de la economía, pero esa economía también crece sobre la base de una demanda eléctrica. Claro.
más empresas, más casas, etcétera, y eso va creciendo. Si nosotros hemos crecido en los últimos 10 años un 7, un 8% acumulado, es porque hemos crecido el doble en 10 años. Y si hemos crecido el doble en 10 años, necesitamos el doble de capacidad eléctrica. Pero bien, eso es otro tema. Esa central termoeléctrica, que comenzar a decirse que se iba a privatizar, lo que hizo el presidente de la República fue decir, perfecto, mira, nosotros vamos a eliminar la CDE. Aquí el sector eléctrico hay que regularlo sobre la base de que esto es un bien que, como tú bien dices, se compra y se vende. ¿Cómo nosotros podemos tener una administración transparente, que los inversionistas se sientan con confianza de invertir ahí, de que haya transparencia en la ejecución, que sea del Estado, pero que no esté dentro del entramado de la gobernanza y se pueda manejar como una empresa, con un fideicomiso, sin que haya ningún tipo de laceración en el bien público? Y bueno, se hizo el fideicomiso lo que hace es que toma esos bienes, hace que se manejen de manera transparente y que el sector privado luego pueda invertir como prestamista si es necesario. Hasta ahora no hace falta, tiene un flujo de caja bastante holgado, pero ya la administración entonces pasa a ser con personas que el presidente delega. En este caso, el presidente crea un comité técnico de 5 personas muy bien conocidas, reconocidas desde el punto de vista de la administración, encabezado por Celso Marrancini, que usted puede estar de acuerdo o no en postura, pero nadie puede decir que un empresario solvente moralmente, que no es exitoso. Claro. Y Usted no puede decir que una persona que no sabe manejar empresas y sobre todo Y del honesto. tema eléctrico. Sí, sí. Entonces, usted puede estar de acuerdo o no con eso, y esa persona está al frente de ese fideicomiso público. ¿Qué es fideicomiso público? ¿Por qué? Porque el fideicomitente, el que ordena el fideicomiso es público y el beneficiario final es público. Es un bien que sigue siendo del Estado, con una administración delegada hacia un fideicomiso y hacia una fiduciaria, que lo que hace es que todos los procesos se llevan a cabo bajo el criterio de un sistema financiero, que todo el mundo tenemos que coincidir que el sistema financiero de la República Dominicana es un sistema sano. Sí. Y dentro de ese contexto, entonces se está administrando eso. La Lo de la policía. policía, bueno, mira, tú sabes que el presidente emitió un decreto creando una comisión de modernización para la policía. Todo el mundo reclama que hay que modernizar, perfecto, el presidente crea el decreto, pone una playa de personalidades ahí, que entre todas generan un informe, y uno de los informes comienza a decir, la policía necesita un proceso de reorganización sobre la base de una gran inversión en recursos, tecnologías, en técnicos. Equipos. Y en equipos específicamente. Okay. Esos equipos tienen que ser financiados por tal cantidad de dinero. El presidente de la República dice, bueno, yo quiero un involucramiento de todo el mundo aquí para que el tema de la seguridad ciudadana no solamente sea un tema político, sino también que se involucre. Y encuentra en el sector privado una gran cantidad de empresas que quieren invertir. ¿Cómo lo hacen? No pueden pagar al gobierno, y el Estado, tú lo conoces bastante bien, que una empresa no puede agarrar y decir, yo voy a comprar 100 vehículos y se los voy a regalar. Sí. No, eso no se puede. No. Yo voy a sacar 100 millones de pesos y se los voy a pagar a la policía. No lo puede hacer. Sí. ¿Cuál es la figura? Un fideicomiso. Se crea el fideicomiso para una compra específicamente que tiene que ver con ese proceso de reorganización. No estamos hablando de la policía en sí. De la policía, no. Sí, La policía sigue su proceso normal, Excelente. sus compras normales, todo normal. Queda claro. Para estos equipos, que va a ser una inversión, puede llegar a ser de 20 millones de dólares, algo así, o 30 millones de dólares, donde se va a necesitar dinero de organismos multilaterales que van a donar, de gobiernos amigos que van a donar, del gobierno dominicano también, y sobre todo del empresariado. Tú tienes un fideicomiso ahí donde todos ellos tienen la transparencia que se va a manejar con criterio de solvencia, y donde quienes van a manejar eso son personas tanto del sector público como del sector Eliminando privado. la subjetividad para las compras. Total. Entonces ya tú no puedes decir, no, tal institución, tal empresa, tal grupo empresarial dio porque lo que quiere es tal ventaja. No. Ya. Aquí pone todo el mundo y es transparente. Transparente ante la super de banco, ante la super de valores, ante la DGI. Cualquier persona puede pedir esa transparencia, y eso crea una gran confianza que le da
al sector público y al sector privado que ese dinero se va a utilizar para bien del Estado, pero que al final del día no es ni privatizando nada. De acuerdo. Andrés, antes de finalizar, ¿qué otros grandes proyectos se están realizando en el país bajo la figura del fideicomiso? Mira, como tú sabes, todo lo que es el sistema vial de la República Dominicana se maneja bajo el fideicomiso. Nosotros ya en enero vamos a recibir lo que son los peajes de la carretera de Samaná o la carretera del Nordeste, que el presidente anunció que se recompró esa concesión. Van a entrar dentro de la red vial, que es RD Vial, ¿no? Estamos hablando de que... ¿Y esa red está dentro de lo que es la fiduciaria Banreserva? Sí, correcto. Exacto, okay. Nosotros manejamos eso, heredamos ese proyecto, sin embargo, nosotros hicimos una nueva colocación de bonos sin precedente en la República Dominicana. ¿De cuánto? Desde la fiduciaria. Nosotros hicimos una programación de 50.000 millones de pesos. 50.000 millones. Sí, Wow. es la colocación más grande que se ha hecho en la República Dominicana y es la primera vez que bonos dominicanos se colocan a 15 años. Lo que más se había colocado era 10 años, con una tasa de un 9.20%, lo cual ha sido la tasa más exitosa y ha sido parte de la confianza que genera el fideicomiso, la fiduciaria y este gobierno. ¿Y se pudieron comprar todos? En 2 horas se compraron todos. ¿Todos? ¿En 2 horas? En 2 horas. 50.000 millones. Sí, la primera vez que se hace eso. Es un hito. ¿Y quiénes podían comprar? Bueno, básicamente se hizo para... puede comprar todo el mundo a través de los puestos de bolsa, ¿no? Ok. Pero quienes más compraron fueron instituciones profesionales de la inversión. Dígase las AFP. Excelente. Compraron los bancos, compró el Banco Popular, compró el VHD. Fíjate, no participó el Banco de Reservas. No, La vez anterior que se hizo una emisión, el Banco de Reservas tuvo que comprarlo todo. Todos. Porque nadie lo quiso. Wow. Cuando se hizo la primera emisión de 25.000 millones, Bueno. el Banco de Reserva tuvo que rescatar Excelente. esa oferta pública y ahora no participó, decidimos no participar para enseñar que hay mucha confianza en el mercado Muy bien. hacia los fideicomisos públicos, que ese es uno, y hacia el gobierno Excelente. de la República Dominicana. Muy bien. Andrés, ¿quiere decir para usted que la inversión de la central Punta Catalina, si tiene buen flujo de caja, por qué el ministro de Energía y Minas ha criticado esa obra que hizo el presidente Danilo Medina? Y como usted es un asesor en materia de finanzas públicas y privadas, ¿por qué estos últimos gobiernos no han creado presas? Porque a medida que nosotros estamos viviendo lo que ya vamos de paso, pero que vienen mujeres pariendo, Sí. y hay que necesitar agua, y hay que necesitar luz. Energía, sí. Entonces, si Balaguer no hubiera dicho todas esas presas, ¿en qué está el gobierno o usted como asesor? No van a invertir en ninguna presa en la República Dominicana para que haya agua y haya luz. Sí, de hecho, yo estoy convencido de que, y lo he hablado muchas veces con el presidente tiene un gran compromiso con el sector agua, un gran compromiso. Él está consciente de la importancia de ese sector. Yo creo que va a ser uno de los sectores de mayor impacto. Y dentro de las conversaciones que hemos tenido, ha sido una de esas, el tema de la capacidad que tiene la República Dominicana de dotar de mayores presas que permitan no solamente la generación eléctrica, sino también que generen y que produzcan, que acumulen el agua necesaria para todo el sistema riego que tiene la República Dominicana. Pero sobre todo porque es una energía muy limpia y constante. Nosotros hemos hecho estudios de la fiduciaria para poder financiar más de 2.000, 3.000 millones de dólares en nuevas presas. Entre ellas, una que tiene algún tipo de resistencia desde el punto de vista del impacto ambiental. Es normal, que es la que está ahí en San José de las Matas, en Las Placetas. Es una inversión contratada de más de 700 millones de dólares, donde hay inversión internacional, pero también hay mucho apetito de las AFP de invertir en eso. Y, O sea, y en que el yo- tema minero, ¿se pretende invertir también? ¿El Estado Dominicano tiene interés de invertir el propio Estado en el tema minero? Bueno, en el tema minero no hay interés todavía, no se ha visto, pero es una posibilidad. Lo importante es que, mira, este año, ya para cerrar, Sí. ha sido el año donde más beneficios ha acumulado el sector privado en los últimos 30 años. Lo que pasa es que no lo van a decir, Así es. pero es la realidad. O sea, ahora mismo el sector privado tiene un gran problema. El porque sector no- público, el privado siempre pierde. Así es. Andrés, gracias. Gracias a ustedes. Gracias Un verdaderamente abrazo. que es una cátedra en términos de una figura
novedosa en República Dominicana, pero que se va a convertir sin dudas en la mayor fuente de financiamiento de proyectos de desarrollo. Así De es. crecimiento del Producto Interno Bruto. Así Así es, es. Dari. Gracias, Andrés Y Manuel. por ahí- Se cargo en todos los gobiernos. No, No, y por ahí viene Canita. Sí, yo com- Actúa en el sí. Hipólito, Yo comencé No, en en el pero que- Danilo, sí, en el de vino- Lionel. ¿Usted se en el de acuerda, Luis usted se acuerda Abinader, Balaguer? Hipólito Balaguer. ¿Usted se acuerda Balaguer una vez más por necesidad? Sí. Es mi Vamos a la profesión, pausa. eso es lo que yo sé hacer. Es su profesión. Vamos a la pausa. En breve vamos a hablar con Zula, nuestro segmento de vinos, Zula Sommelier. Hoy vamos a hablar sobre la temperatura Un día, que debe tener el vino para usted consumirlo. y Vamos un a día la pausa. hablaremos de la cerveza Canita para ver cómo se cae. Él quería terminar ahí. Sí, Vamos a una pausa, no lo he volvemos con probado, Zula. esa La va a probar, no cerveza. se preocupe.